De forma muy inesperada, en el 2020 me pidieron matrimonio. Y dije que sí. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la comunicación efectiva y el estudio del cerebro? Acompáñenme a descubrir algunas técnicas que les van a ser muy útiles en la comunicación del día a día. ¡Vamos! El cerebro es un órgano fascinante que pesa 1.5 kilogramos y representa solamente el 2% de todo nuestro peso corporal. Y estos datos son relevantes solamente porque representan el 5% de lo que hoy los seres humanos sabemos sobre el cerebro. Y es que este órgano fascinante en los seres humanos tiene una diferenciación clara del resto de animales en el mundo. En los seres humanos, nuestro cerebro tiene una capacidad inigualable y se llama conciencia. Nosotros tenemos la capacidad de saber que existimos y que estamos aquí. El resto de animales en el universo no. Y esta capacidad se ubica en una parte clave del cerebro que se llama el lóbulo frontal, que se ubica en esta parte. El lóbulo frontal es el encargado del manejo del lenguaje, la planificación y el manejo de nuestra conducta. Esta parte es clave para entender por qué nos comunicamos como nos comunicamos. Ahora, volviendo un poco a la historia de mi matrimonio y a lo que tiene que ver con todo esto, voy a conectarlos con un punto que es trascendental y es el contexto. El primer paso para tener una comunicación efectiva es trabajar en el contexto de las situaciones. Mi novio, cuando me iba a hacer la propuesta, preparó el lugar, garantizó que yo hubiese almorzado, que hubiese descansado, preparó todo un espacio. Esto es fundamental porque en los seres humanos tenemos algo que se llama el cerebro reptil. El cerebro reptil es el encargado de los instintos y las acciones primarias de todos los seres humanos. Si estas necesidades de alimentación, físicas o descanso no están bien fundamentadas, nuestra comunicación se puede permear. Es por esto que mi primera recomendación es siempre fíjense en el contexto. Si mi interlocutor almorzó o no almorzó afecta la comunicación, si durmió bien o no durmió bien, qué día de la semana es, a qué hora estamos citando esta conversación. Eso es clave para controlar una mejor comunicación todos los días. Ahora sí, quiero conectar con ustedes en un punto trascendental y es cuál es la estructura que yo sugiero para que la comunicación sea más asertiva. Y es una estructura que tiene 3 partes. La primera de estas partes son las emociones. Cuando vamos a hablar, lo primero que tenemos que hacer siempre es pensar en emocionar a la audiencia, a la persona o en un texto escrito que tengamos enfrente a quien queramos hacerle algún tipo de comunicación. Las emociones son claves porque resulta que en nuestro cerebro existe una parte que se llama el sistema límbico. El sistema límbico está ubicado en los lóbulos temporales del cerebro y están directamente correlacionados con la memoria. Es por esto que nos emocionan los sucesos que se conectan directamente con alguna emoción que vivimos en algún punto de la vida. Emocione en su comunicación desde el principio, a través de las preguntas, a través de las historias, a través de los objetos, pero siempre piensen que la clave y lo primero que debe hacer es emocionar. En otro capítulo hablaremos mucho más a profundidad de este tema. El segundo tip de esta estructura que yo les sugiero en la comunicación efectiva es el cerebro racional. Siempre es clave que ustedes entiendan que en el cerebro existe una parte que se llama el neocórtex. El neocórtex del cerebro es el encargado de toda la estructura racional y lógica del comportamiento de los seres humanos. Por esto es clave que nosotros nos comuniquemos utilizando cifras, números, datos, porque esto le da credibilidad a nuestro discurso y le da un sustento muchísimo mayor a lo que hagamos. Y ahora nos vamos a la tercera parte de estas estructuras cerebrales que para mí son fundamentales y es la parte relacional. Volviendo a la historia de mi matrimonio, obviamente cuando él me hizo la pregunta de si yo quería casarme con él, esa pregunta es clave, porque en la comunicación es contundente que nosotros tengamos una interacción, porque al cerebro no le gustan los monólogos, el cerebro necesita interactuar con el otro y al otro le debe quedar muy claro cuál es el objetivo de la comunicación que yo le estoy haciendo. Es por eso que esta parte es supremamente fundamental en toda la comunicación. Aquí lo clave es que utilicen las emociones, utilicen la razón
y utilicen la relación a su favor para comunicar siempre mejor. Un punto clave que no se pueden olvidar es analicen el contexto del cerebro reptiliano para poder tener una comunicación mucho más asertiva, mucho más efectiva y mucho más directa. Muchas gracias por ver este video y recuerden que mejorar la comunicación a través de la ciencia despierta la conciencia. Muchas gracias y nos vemos pronto.